Hay momentos que nuestra salud se ve amenazada privándonos de una calidad de vida sin importar la edad debido a los dolores de espalda. Es por ello que desde la Clínica Quiropráctica Thompson te acompañamos en el proceso para que comiences a vivir nuevamente haciendo de la quiropráctica un nuevo estilo de vida a través de los ajustes manuales. Contamos con más de 33 años de experiencia ayudando a personas a tener una mejor calidad de vida. Clínica Quiropráctica Martín Thompson patrocina este programa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio en el que, bueno, habitualmente, gracias a la colaboración de la Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico de Algeciras, de la Asociación La Trocha, pues venimos repasando distintos lugares, distintos espacios, distintas curiosidades y, en definitiva, todo lo que tiene que ver con nuestra ciudad, con nuestro pueblo, con Algeciras, ¿no? Un espacio, una colaboración en la que, bueno, gracias a estos investigadores, gracias a estos amantes de todo lo que tiene que ver con los algecireños, pues conocemos un poquito mejor nuestra tierra, ¿no? Y bueno, para hablarnos hoy en concreto contamos con la presencia del investigador miembro de la Comisión de Medios de Comunicación y de Patrimonio de La Trocha, con Juan Carlos Martín Matilla. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, hoy vienes a hablarnos sobre, dejamos medio en el tintero en el último programa, un aspecto bastante curioso de la fisonomía de la ciudad, como son las torres. No solamente torres defensivas ni religiosas, sino de todo tipo, que muchas veces pasan desapercibidas cuando pasamos por delante de ellas, ¿verdad? Pues ya antes de Navidad, pues estuvimos comentando las torres de carácter defensivo, militar de la Edad Media, ¿no? Y ya dejamos para un siguiente programa, ¿no?, las restantes torres, edificios religiosos, las torres civiles, ¿no?, los faros, que también son también torres, y de eso vamos a tratar en este Magnífico, programa. Pues ¿por cuál empezamos? Pues vamos a empezar por una muy interesante, que es la torre de la iglesia de Nuestra Señora de La Palma. Ajá. Así que cuando queráis. Esta torre tendría que haber sido más alta, pero por falta de dinero pues no se terminó en la altura proyectada, ¿no? Porque Algeciras siempre ha sido una ciudad de escasos recursos económicos, ¿no? Se ha hecho a sí misma porque, a diferencia de otras ciudades que tuvieron el apoyo o de la aristocracia o de la burguesía, de la misma corona, Algeciras, por desgracia, careció de todas esas ayudas, ¿no? Y entonces se hizo como se pudo hacer y como el pueblo pudo mantener con una serie de dádivas, de limosna y demás, ¿no? Bueno, pues la Torre de La Palma se termina al principio del siglo XIX, ¿no? La iglesia se había empezado en el 1723, ¿no?, y son 3 naves, y después, al final ya del siglo XVIII, en 1791-92, se añadieron las 2 naves exteriores, que dan ya a las calles Ventura Morón y Santísimo, y la torre. Se habló de que podía haber habido 2 torres, pero vamos, eso es una conjetura y una hipótesis que no está aprobada del todo, ¿no? Bueno, pues esta torre. ¿Por qué es interesante esta torre? Bueno, aparte de que es una torre monumental del siglo XVIII, porque en gran parte está construida con los sillares de la muralla medieval de la zona norte de Algeciras, ¿no? Incluso se puede leer en algunas de ellas, ¿no?, los grabados, las marcas de los canteros, lo que da lugar a interpretar que eran cristianas, ¿no? Es decir, había contratas de picapedreros, digamos, ¿no?, y entonces cada uno aportaba las piedras, ¿no?
que son medievales, porque hay una discusión que si es medievales, meriníes, bueno, tanto meriníes como cristianas son medievales, porque eso es un error de interpretación. Lo que pasa es que los meriníes serían las murallas musulmanas, claro. ¿no? Y después, cuando la Reconquista, se reforzaron con sillares, ¿no? Que son estos sillares que tienen la marca de los canteros. Algeciras quedó destruida, como todo el mundo sabe, y en el siglo XVIII, claro, si tenemos, digamos, la muralla con los sillares a 2 metros, por así decirlo, pues lo aprovechamos. Entonces, la base de la torre está, aquí se ve perfectamente los sillares reutilizados de las torres medievales, de las fortificaciones, de todo el circuito murado de la ciudad, ¿no? Con las famosas marcas de canteros, ¿no? Arriba está coronada por un campanario, ¿no? Un poquito chavado. Este es el interior. También se observa cómo se han utilizado los sillares, ¿no? De esas murallas, ¿no? Medievales. Y luego la siguiente, la escalera de caracol, que es bastante dificultosa de subir. Bueno, depende de la edad que se tenga cada uno, ¿no? Me lo dijo José Luis Pavón, 100 y pico escalones tiene, pero ya no me acuerdo del número exacto, ¿no? 100 y pico escalones, y además es muy estrecha, los escalones están cortados a bisel, ¿no? Y te tienes que ir agarrando al eje de la escalera. Yo lanzo una sugerencia, poner un pasamanos. Por lo menos. Por lo menos, ¿no? No, te digo en serio, porque subir cuesta, vale, pero bajar es peligroso. Es peligroso, claro. Sí que retrotrae un poco la imagen a las típicas escaleras que se ven en las películas, ¿no? De los castillos. De los castillos, claro, porque la torre sí parece la torre también de un castillo. Bueno, está coronada por el campanario, que es muy bonito, y este campanario más o menos se inspira ligeramente en la colegiata de Santa Fe de Granada y de la Catedral de Pamplona, ¿no? Ajá. Sí, porque más o menos son épocas neoclásicas y demás. Dentro del campanario, obviamente, están las campanas. Para eso está el campanario. Y las campanas, la más grande es la de Nuestra Señora de la Palma, que fue instalada en 1868 y pesa 1.100 y pico kilos. Es gigantesca, vamos. Y luego hay otras que son de San José, de San Bernardo, de María Auxiliadora, ¿no? Que se fueron ya instalando posteriormente. La de San Bernardo de 1947 y las otras de 1908, más o menos. Y hay una, como curiosidad, una pequeña campana de un barco sueco. ¿En el campanario? En el campanario, que es pequeñita, claro, de un barco, es pequeñita y es digna de ver. No es digno de ver porque el campanario, además de las campanas, la joya del campanario, ¿cuál es? El reloj. El reloj. El reloj. De 1771, de George Grant, ¿no? Se instala cuando se termina la torre, ¿no? Al principio del siglo XIX. Ha sido espléndidamente restaurado por José Luis Pavón, ¿no? Y es una obra de ingeniería total y absoluta, ¿no? Y merece la pena para quien no lo sepa, está bien decir que se puede visitar, ¿no? Que se puede visitar, efectivamente, ya una visita concertada, ¿no? Eso se pone en contacto con José Luis Pavón y demás, entonces ya se concierta. La última vez que subí yo, porque el día 30 o 31 de septiembre hubo un recital poético propiciado por Academus y demás, y entonces uno miembro de Academus, Eusebio Oria, me dice, mira, como van a venir personas de fuera, a lo mejor si se quedan aquí a dormir, para mañana sería oportuno hacer una visita. ¿Te importa? Digo, no me importa, además me satisface. Y entonces hice una ligera visita por algunas horas, es decir, muy corta y muy rápida, y el colofón fue subir a la torre, ¿no? Y nos estuvo explicando toda la maquinaria. Bueno, es un portento de... Una maravilla. De mecánica, vamos, yo como en eso soy totalmente profano, pues, pero hay que reconocer que merece la pena subir. Sigamos, las siguientes fotos. Esta es la torre de la iglesia de Santa Micaela, en la Bajadilla. Es también muy esbelta. Es la típica torre ya de los templos más o menos postconciliares, ¿no? Y su fachada pues adorna
por esta parte con esas ventanas con celosía, pero por la parte que da a la Plaza de España no hay vanos y hay una gran moldura en forma de cruz, ¿no? Se corona por un campanario con un arco escarzano, ¿no? Y ahí están las campanas. Pues se construyó pues, sobre los años, a principios de los años 60, cuando se hizo la barriada. La barriada se hizo un poquito más, porque bueno, tiene una historia muy larga. Pero cuando se hizo el templo, ¿no? De Santa María Micaela. La siguiente. La torre de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, ¿no? Muy estilizada, tiene, si la otra de Santa María Micaela es de planta cuadrangular, esta es trapezoidal, ¿no? Ajá. Y su paramento es de ladrillo visto, pero pintado de blanco. El campanario, pues, es unas pilastras que sostiene una techumbre totalmente plana y fina, muy típica de los años 60, de la arquitectura de los años 60. Que esa arquitectura se caracterizaba por la total eliminación de elementos de adorno superfluo, era totalmente racionalista, ¿no? Y línea recta y se acabó, ¿no? Sigamos. La siguiente. La torre de la iglesia de María Auxiliadora. Esta iglesia antiguamente era otra iglesia, otro edificio, vamos. Y era una iglesia que pertenecía a la comunidad de los salesianos, ¿no? Ajá. Después, y estaba orientada de norte a sur, la antigua iglesia. Y esta está de este a oeste, orientada. Aquella iglesia se derribó a principios del año 70 y se construyó la actual iglesia, que es muy bonita con las vidrieras y demás. Además, una arquitectura muy original. Dentro de esa arquitectura tan fría y tan poco carente de arte, esta sí tiene ciertas pretensiones artísticas, ¿no? Esta torre, la antigua se mantuvo y lo que fue forrada por el paramento actual, ¿no? Ajá. Sí, porque es más práctico mantener la torre y no derribarla. Simplemente se mantiene la torre y se forra la parte de arriba si es nueva, porque la otra terminaba en un tejado plano, ¿no? Salvando la diferencia, también la torre de la Mezquita Catedral de Córdoba mantiene la torre antigua, ¿no? Forrada por una torre, por un paramento, por una fachada renacentista, ¿no? Eso es bastante habitual, ¿no? Sobre es muy todo habitual, cuando ¿no? se construye. Porque te ahorrabas derribar y empezar ex novo, y dices, bueno, pues mantengo la torre y solamente la forro, claro. y ya está, ¿no? Y simplemente es eso. Sigamos. Estas son las dos torres del nuevo asilo de San José. Es muy bonito este edificio, la capilla es preciosa, y esas son las dos torres de la capilla, ¿no? Son muy estilizadas, no, son poco gruesas, son bastante finas, ¿no? La base es prismática y luego está ochavada y termina en unos chapiteles, ¿no? Que le da pues esa esbeltez, gracilidad, ¿no? Y es ya la típica arquitectura ya de los años 90, ya lindando con el siglo XXI, ¿no? Digamos, ¿no? Sigamos. ¿Quién no conoce el faro de Punta Carnero, ¿no? A mí esta zona icónica. Me encanta, Alejandro, esta zona. Bueno, para vivir cuando es verano, primavera, porque cuando venga un temporal. Tiene que ser. Bueno, pues este faro se construyó donde antes estuvo un fuerte, el fuerte de Punta Carnero. Del siglo XVIII, cuando Gibraltar cae en poder británico, pues claro, como medida ofensiva y defensiva se van a construir una serie de fuertes, ¿no? En todo el perímetro de la bahía, ¿no? El Tolmo, Isla Verde, Punta Carnero, Santiago, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí estaba el fuerte de Punta Carnero. Cuando los franceses nos invaden, los ingleses nos van a ayudar. Vamos, no es porque quisiera mucho a España, porque en Europa nos estaban ayudando y en América nos estaban atacando. ¿Por qué nos ayudaron? Simplemente para derrotar a Napoleón. Bueno, sea como fuere, el caso es que vino el duque de Wellington y nos ayudó a combatir a los franceses.
Pero, ¿qué hicieron los ingleses? Pues volar la mayoría de los fuertes, con la excusa de que no cayeran en manos francesas y entonces pudieran atacar Gibraltar, ¿no? Entonces, la mayoría de los fuertes fueron volados, con pólvora, porque dinamita todavía para que entonces no existía, ¿no? Claro. Y de esos fuertes queda el de la Isla Verde, que está siendo restaurado magníficamente. Ya este año me parece que termina, me dijo Padrón que terminaba ya la tercera fase. Quedan las ruinas, los restos que se puede restaurar, si no completamente, un poquito, el fuerte de San García. El fuerte de Santiago, pues cuando se hicieron las urbanizaciones modernas, pues pasó a mejor vida, ¿no? Sí. Entonces este faro está construido en ese lugar, ¿no? Digamos, está inspirado en el faro de Chipiona, ¿no? Ajá. Pero un poquito menor, en proporciones menores, ¿no? Y de arenisca, ¿no? Tiene varios vanos y arriba está el faro. Hoy día ya con la maquinaria moderna, pues ya el faro ya están dejando de ser útiles, ¿no? Claro. Normalmente, ¿no? Y ¿cuándo se construyó? Pues se construyó entre 1864 y 1874 por Jaime Font. Entonces, ahora no está abierto, está cerrado, ¿no? Y, hombre, merecería la pena hacerlo visitable, poner allí algún centro de interpretación, bueno, eso ya... Estaría muy bien, bueno, y además es universalmente conocido gracias a Paco de Lucía por su tema, ¿no? También, Punta ¿no? del Faro. Además, el sitio, pues, es magnífico para contemplar el estrecho y la bahía. Sigamos. La siguiente. Este es el faro del fuerte de la Isla Verde que acabo de citar, ¿no? El fuerte ya está prácticamente, como he dicho, ya concluida su restauración. Ahora ya supongo que ya se estará restaurando este faro porque yo hice la fotografía cuando se hizo una visita guiada, ahora el año pasado fue, me parece, que se hizo una visita guiada. Nos atendieron amablemente Padrón, Gerardo Landaluz y demás, ¿no? Y estuvimos viendo todo, explicándonos y demás. Y hice la foto de este faro. Y dice, este faro se va a restaurar, ¿no? Es de menores proporciones que el otro, porque estaba dentro del fuerte de la Isla Verde, y es de planta octogonal, ¿no? Y servía pues para iluminarnos la entrada ya a lo que será el puerto, ¿no? El faro de Punta Caldera a la bahía de Algeciras, ¿no? Y este ya lo que sería el puerto en sí, ¿no? Cuando ya se restaure el faro, pues ya lo veremos. Se podrá conocer. Sigamos. Porque la antigua Isla Verde estaba... Bueno, ya no es isla ni es verde. Sí. La isla era una isla, obviamente, y en esa isla, que ya tiene un origen medieval, fue cuando la invasión musulmana del siglo VIII, ¿no? La llamó la isla de Ul Hakim, ¿no? Una de las favoritas de Tarik, ¿no? Entonces ahí hubo el primitivo asentamiento, después ya se asentaron ya en tierra firme, digamos, ¿no? Y fue isla hasta mediados del siglo XX, más o menos, cuando se unió mediante un puente. Pero ya a partir ya de los años, mitad de los 60, ya los rellenos portuarios absorbieron esa isla y ya ni es isla ni es verde. ¿Y por qué se salvó el fuerte de Isla Verde? Porque era propiedad militar, después se le cedió al puerto, pero se utilizó como almacén, talleres, ¿no? Y entonces parte sí desapareció, que es lo que se ha reconstruido, se ha recompuesto, ¿no? Pero más o menos se pudo salvar en un 75%. Ya se ha completado, ¿no? Y a ver, yo estoy ya deseando terminar. Sigamos, porque ya quedan muy pocas. Otro de los edificios ya actualmente icónicos de Algeciras, ¿no? El edificio de Guillermo Pérez Villalta, ¿no? Se encuentra en la calle Villanueva o Juan de la Sierva, porque ahí hay, como son la intersección de dos calles, que sí. Este edificio se hizo como para sede de Cámara de Comercio. Pero después ya no siguió para adelante. La Cámara de Comercio, digamos que desistió, ¿no?, de seguir con la obra, ya estaba prácticamente terminado, pero se quedó abandonado y después ya pasó a propiedad del ayuntamiento, ¿no?, y que ya fue el que terminó ya
las obras, que ya quedaba poquito, y es muy interesante este edificio. Por fuera, pues es sencillo, pero todo su encanto lo tiene en el interior, ¿no? Porque utiliza los azulejos de cerámica, ¿no? Y tiene mucho valor simbólico, ¿no? Simboliza el subsuelo, el mar, la planta media, la tierra, y ya la torre, el aire, ¿no? Entonces, en el subsuelo pues encontramos el rostro de Neptuno, de Poseidón, hecho en mosaico, ¿no? Si pasamos al interior, hay un patio rectangular, ¿no? Con mosaicos que representan la almadraba, el ninfeo, ¿no? Y ya si pasamos ya al interior del todo, está ya el auditorio, ¿no? Donde hay azulejos con la imagen de Jesucristo y de Dioniso, ¿no? Para contraponer dos formas de interpretar la vida, ¿no? Lo trágico y lo dionisíaco, lo divertido, lo vital, ¿no? Por eso que tiene muchísimas interpretaciones. La torre, que es muy alta, su interior tiene una escala de caracol y está coronada por esa especie de templete a modo de faro, porque es una torre faro, ¿no? Y después ya está cubierta por un cono con una veleta que representa la silueta de Aquiles y la tortuga, ¿no? Entonces es también más o menos de la misma época o casi de la Sila de San José, ¿no? Es la arquitectura típica de los años 90. Esta de Pérez Villalta muy vanguardista, claro, muy rompedora, muy innovadora, ¿no? Y merece la pena ser visitado. Sí, es curioso, ¿no? Una joya arquitectónica y que es poco conocida por la ciudad, todos los detalles, ¿no? Que además sí, hay un libro que explica todo cada uno de los detalles y es alucinante. En ese libro me he pasado un poquillo, la verdad, lógicamente. Lo que pasa es que está situado en un sitio poco... que es poco visible el edificio. Es poca zona de paso, ¿no? Por así decirlo. Zona de paso es, pero el edificio queda un poco oculto por los edificios que lo preceden, ¿no? Entonces está un poco escondido, sería la palabra. No está puesto en realce como debería estar para la categoría artística y arquitectónica que tiene el edificio, ¿no? Pero haciendo un pequeño inciso, es decir, pero ¿qué es lo que se conoce de nuestra ciudad, Alejandro? Tú preguntas a salvando honrosas excepciones, tú preguntas al algecireño y ¿qué conoce de nuestra ciudad? Porque cuando yo les hablo de algún edificio, de algún sitio, pues parece que han venido de Nueva York ayer por la tarde, ¿no? Como yo digo en plan de broma. ¿Se interesa la mayoría de los habitantes por lo que tenemos? Dejo esa pregunta en el aire. En el aire. Sigamos, que ya quedan, me parece que 2. Y ya terminamos. Bueno, la torre se llama la Torre de los Vientos y se encuentra en el Parque del Centenario, cerca de donde estuvo una torre almenara de la Edad Media, ¿no? De esta torre almenara queda la cimentación, ¿no? Muy cerca de esta torre. ¿Por qué desapareció esta torre almenara? Pues igual que la de Adalide, porque con la guerra hispano-norteamericana de 1898 corrió el bulo de que la flota estadounidense iba a atacar las costas españolas. Y para que estas torres, esta del Parque Centenario como la de los Adalides, no sirvieran de punto de referencia, porque claro, hace un siglo y cuarto estaba un monte pelado. Entonces se volaron. Y entonces ya desaparecieron y este parque del Centenario era propiedad de la Autoridad Portuaria de Algeciras, que se la cedió al ayuntamiento, a la ciudad, vamos, mejor dicho, y en el 2006, para conmemorar el centenario de la famosa conferencia, ¿no?, de 1906, ¿no? Se construyó esta torre, que mide unos 15 metros de altura, escalera de caracol también, y según va subiendo, pues se va, digamos, cimbreando, ¿no? Porque está hecho, digamos, con la física de la menor oposición a los vientos, ¿no? Que más o menos tenga esa flexibilidad que tienen los juncos, por ejemplo, ¿no? Claro. Actualmente está cerrada, está clausurada, porque, por desgracia, en la zona que está muy atacada por el salite del mar. Y el óxido, el salite del mar, está acabando con el metal, ¿no?
Yo estuve el domingo pasado en el Parque Centenario, una de mis visitas, y había, por cierto, una visita guiada, ¿no? Y estuvimos viendo el parque y eso. Y nos acercamos a la torre y nos señaló el guía y dije, mirad cómo está. Mira, el hierro era un encaje. Tan pronto, ¿no? Porque es muy joven. Pues 23 años, por ahí. Pero el óxido del salite del mar se lo come todo, ¿no? Claro. Y entonces está cerrada, vamos a ver. Hombre, los postes no se van a caer porque eso es bastante resistente, pero lo que son los escalones, los rellanos, todo eso. Bueno. Y ya la última, la torre de control marítimo, ¿no? Esta torre se llama Torre del Espolón, en memoria de una torre medieval, ¿no?, que había en el Paseo de la Conferencia, en la misma curva donde está la puerta del Hotel Reina Cristina, ¿no? Aquella torre medieval se desplomó en el 1901, más o menos, 1901, porque claro, el mar llegaba hasta el barranco, digamos, y las olas fueron ya desgastando la cimentación hasta que vendría una temporada de levante y socavó los cimientos y se vino abajo. Y en memoria de aquella torre, pues se lleva este nombre, ¿no? Es una torre práctica, pero yo la veo, no sé si tú compartirás mi opinión, demasiado maciza, que sí poco esbelta, demasiado... Desangelada, ¿no? Desangelada, ¿no? Muy poco grácil, ¿no? Y, hombre, claro, su finalidad no es la estética, su finalidad es la utilidad práctica para el control del puerto y demás. Y se encuentra, ya para terminar ya, en una zona ganada al mar. Ahí estaba la playa del Chorruelo. Yo, cuando era muy pequeño, me bañé en ella, ¿no? Yo tendría 3 añitos o algo así, ¿no? ¿La conociste? Con mi padre me sujetaba sobre la superficie del mar, ¿no? Y me impresionaba mucho ver Gibraltar, porque era esa mole tan grande, ¿no? Me impresionaba. Y después se rellenó con la ampliación del puerto, ya es cuando lo que dije antes, la Isla Verde, ya la Isla Verde también fue absorbida por el puerto, y en todo ese terreno pues se construyó el edificio de Capitanía Marítima y esta torre de control. Estas son todas las torres que tenemos hasta ahora, ¿no?, en Algeciras, ¿no? Y documentadas, ¿no? Y bien documentadas. Pues bueno, Juan Carlos Martín Matilla, investigador de La Trocha, ha sido un auténtico placer este rato de charla. Igualmente, para mí. Y bueno, como decíamos al principio, la posibilidad de conocer en profundidad detalles y curiosidades acerca de algo tan visual y tan cotidiano del paso de la vida de los algecireños como son las torres, ¿no? Hemos podido ver torres de distintas índoles, religiosas, otras de usos portuarios, otras medievales, pero todas y cada una de ellas con un elemento en común, que forman parte de la historia de la ciudad, y gracias a Juan Carlos pues hemos podido conocer un poquito de esas profundidades. Juan Carlos, como digo, muchas gracias, nos vemos en la próxima entrega. Y ya dentro de 15 días pues aquí estoy. Perfecto. Aquí. Bueno, si no vengo yo, pues vendrá un compañero mío de La Trocha. Muy bien, pues... Porque nos vamos alternando, lógicamente. Claro. Perfecto, pues aquí estaremos y bueno, y a vosotros también os esperamos en una nueva entrega. Bueno, pues de estos ratitos de charlas en los que estos magníficos investigadores nos ayudan a conocer con más profundidad cosas de nuestra tierra, de nuestra ciudad. Clínica Quiropráctica Martín Thomsen patrocina este programa. Hay momentos que nuestra salud se ve amenazada privándonos de una calidad de vida sin importar la edad debido a los dolores de espalda. Es por ello que desde la Clínica Quiropráctica Thomsen te acompañamos en el proceso para que comiences a vivir nuevamente haciendo de la quiropráctica un nuevo estilo de vida a través de los ajustes manuales. Contamos con más de 33 años de experiencia ayudando a personas a tener una mejor calidad de vida.